Hola leyendas, bienvenidos a este video completísimo sobre hibridación de orbitales atómicos. Vamos a ir viendo cuál es la hibridación de diferentes geometrías y compuestos que tienen una cantidad diferente de sustituyentes. Vamos a empezar desde aquellos que tienen solamente dos sustituyentes como este. Vamos a pasar por el que tiene tres sustituyentes, cuatro, 5 y hasta 6 sustituyentes y vamos a ir revelando cuál es la hibridación de los orbitales atómicos que tiene el átomo central en cada uno de los casos. Para esto necesitamos tres herramientas. Lo primero que necesitamos es nuestro diagrama de Aufbau para ver cómo se llenan los electrones en las configuraciones electrónicas. También necesitamos saber cuáles son los diagramas que representan a cada uno de los orbitales S, el P y el D, porque son los que se van a ocupar en la hibridación. Y también necesitamos una tabla periódica. Yo aquí tengo mi tabla periódica, te recomiendo que tú también tengas la tuya para poder saber cuáles son los números atómicos. Ah, y además algo extra. Ve por un cafecito, ve por un té, para que te relajes aquí conmigo y juntos vamos a develar estos secretos sobre la hibridación. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este primer ejercicio que es el difluoruro de berilio. Y vamos a ver qué hibridación tiene. Bueno, es evidente que vamos a tener dos sustituyentes en total. Y lo que tenemos que hacer primero es sacar la configuración electrónica del átomo que no es el central, es decir, aquí en el caso del flúor. Y el flúor en nuestra tabla periódica vemos que tiene 9 como número atómico, es decir, que tiene 9 electrones. Y voy a ir llenando esos 9 electrones en la configuración electrónica. Entonces tenemos 1s2, 2s2 y tenemos 2p5, así exactamente. Y bueno, vamos a llenar cuáles serían las cajitas o los orbitales. Ahorita voy a colocar arriba cada uno de estos. Y bueno, vamos a colocar aquí este que sería para el S. Vamos a llenarlos aquí. Y aquí tenemos uno hacia arriba, uno hacia abajo. Este sería uno hacia arriba, uno hacia abajo. Y aquí tenemos 5 electrones que primero debemos de llenar todos hacia arriba. Así, 1, 2, 3. Luego hacia abajo, 4 y 5. Aquí lo que podemos ver en esta configuración electrónica del flúor es que tenemos un electrón desapareado. Este electrón nos va a poder servir para combinarlo con otro electrón y formar un nuevo enlace. Ahora vamos a sacar la configuración electrónica del berilio. Y entonces tenemos al berilio como Be y tiene un número atómico de 4. Entonces vamos a sacar su configuración electrónica, sería 1s2. 2s2 y vamos a poner algunas cajitas ahí para poder irlas llenando y vamos a llenar los electrones que están dentro de esas cajitas o de esos orbitales. Aquí tenemos uno hacia arriba y tenemos uno hacia abajo, tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y aquí tenemos un problema, que el berilio tal como lo tenemos aquí no es capaz de aceptar ningún electrón y necesita aceptar este del flúor. Entonces lo que vamos a hacer es promover este electrón a algún lugar que esté vacío. Y al único lugar que lo podemos llevar sería a un orbital 2p. Fíjate que el nivel 2 ya tiene S y tiene P, por lo que podemos ver en nuestro diagrama de Aufbau. Es decir, que necesitamos un orbital P que va a estar vacío. Entonces voy a tomar un orbital P y lo voy a poner justamente junto al orbital 2s que tenemos ahí. Y este orbital que tenemos aquí nuevo se va a llamar el 2p, pero ahorita no tiene electrones. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, los electrones sí se pueden promover desde un orbital del mismo nivel de energía a otro del mismo, pero que tenga un diferente subnivel. Eso se puede hacer perfectamente. Entonces, este electrón, ¿qué te parece si lo promovemos para acá? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente tomar ese electrón y lo que voy a hacer es poner aquí el segundo estado que tenemos, que sería otra vez tener esto, justamente así. Entonces, fíjate cómo este electrón que tenemos aquí lo tenemos que pasar justo al siguiente nivel. Entonces, cuando hacemos eso, ya nos quedaría de esta forma. Y todos quedan con espín hacia arriba, los electrones recién colocados. Entonces, ahora en vez de tener un 2s, 2s2 voy a tener un 2s1 y en vez de tener un 2p voy a tener 2p0, voy a tener un 2p1 de esta manera. Y bueno, fíjate que entonces ya estos dos orbitales, para que tengan una geometría correcta,
donde los átomos estén lo más alejados posibles entre sí, pues tenemos que fusionarlos. Entonces vamos a crear un orbital híbrido que tenga esos dos orbitales, que sería de esta forma, y nos sobran dos orbitales de este lado que corresponden a los orbitales p. Entonces aquí tenemos un orbital s y un orbital p, y estos son el px, en realidad sería el py, y el pz, que quedan ahí sin nada, y los que sí tienen electrones ahora son el s y el p. Y entonces se dice que tenemos una hibridación sp que corresponde a esta geometría que tenemos aquí arriba. Y bueno, ya podemos decir que esta es una hibridación sp. Bien, vámonos con el siguiente ejercicio de una vez por todas. Y me voy a ir un poquito más rápido ya que te expliqué cuál es la dinámica que tenemos que estar siguiendo. Bueno, pues vámonos un poco más velozmente. Voy a sacar la configuración electrónica del cloro para tenerla ahí presente. Y bueno, vámonos con la del boro. El boro tiene un número atómico de 5. Por lo tanto, su configuración electrónica sería 1s2. Y tendríamos aquí 2s2. Y tendríamos 2p, en este caso 1. Y bueno, vamos a dibujar las cajitas correspondientes o los lugares correspondientes que tenemos para llenar de electrones. En el P, acuérdate que es un espacio de 3 cajitas. Y entonces vamos poniendo esos electrones. Aquí sería 1, 2, aquí serían también 2 y aquí sería 1. Ahora, el problema es que solamente tenemos un electrón desapareado, pero necesitamos 3 porque hay 3 cloros sustituyentes que tienen que llegar a aparearse con esos electrones que estarán desapareados. Entonces lo que hacemos es promover este electroncito que tenemos aquí a un espacio vacío del P y vamos a tener lo siguiente de este lado. Lo voy a copiar para que no nos consuma mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer nada más es copiar esto que son los niveles de energía finales y lo voy a poner acá para que veas cómo nos queda. Y entonces aquí hago las modificaciones necesarias. Digamos que ya este que teníamos aquí ya no está ahí, ya pasó el nuevo electrón a su espacio vacío al que lo queremos, en el que lo queremos, y tenemos ahora 3 electrones. Lo único que resta es combinar esos orbitales, que ahora ya no se llama 2s2, se llama 2s1 porque tiene un solo electrón, y ahora ya no se llama 2p1, se llama 2p2 porque tiene 2 electrones. Y lo tenemos de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es combinar esos orbitales para que la geometría sea la correcta. Y entonces tenemos 3 orbitales juntos, que si tenemos 1s y tenemos 2p, pues sería sp2. Y tenemos un electrón desapareado en cada uno de esos espacios vacíos. Y nos queda suelto el orbital pz, que ahí lo vamos a tener sin ocuparlo. Esto quiere decir que la hibridación de esta geometría que tenemos aquí sería sp2. Y es una geometría trigonal plana. Bueno, vámonos al siguiente de una vez por todas. Ya sabes que podrás navegar entre las diferentes geometrías e hibridaciones. En el video te voy a ir dejando los enlaces a los momentos clave del video. Y bueno, vamos ahora a resolver el tetrafluoruro de boro. El tetrafluoruro de boro lo vamos a comenzar con el fluoruro. Y bueno, esa configuración electrónica del fluoruro yo ya la tengo por acá arriba. La voy a copiar para que la tengamos presente y ya no sea necesario volverla a escribir. Entonces voy a copiarla y me la voy a llevar hacia aquí abajo. Bueno, aquí ya tenemos la del flúor. Ahora es necesario sacar la del boro y fíjate que también esa la tenemos aquí arriba. Entonces la voy a aprovechar de una vez por todas y listo. Ya lo tenemos aquí. Esta es la configuración electrónica del boro. Ahora, fíjate que aquí va a cambiar un poco la cosa, porque si te fijas, tenemos una carga negativa justamente indicada aquí. Quiere decir que hay un electrón extra. Ese electrón extra lo tenemos que colocar sobre el átomo central, en este caso es el boro. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos en lugar de 2p1, vamos a tener
un electrón extra, porque este boro tiene una carga negativa, que ahí la vamos a indicar perfectamente bien. Y entonces ya no sería 2p1, sino que sería 2p2, de esta forma. ¿Y qué podemos hacer para que este boro reciba en total 4 flúors con este electrón? Pues que aquí puede recibir 2 por ahora, pero vamos a promover este electrón que tenemos aquí hasta el espacio vacío que tiene el P. Y lo vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es este electrón de aquí va a pasar hasta este espacio vacío. Entonces voy a ponerte cómo quedaría después de hacer ese cambio del electrón. Y bueno, quedaría de la siguiente forma. Voy a pasar esto para acá y vamos a hacer las modificaciones. Tendríamos aquí, en vez de tener este ocupado, ya lo tendríamos de este lado. Y ya no sería 2s2, ¿verdad? Ahora sería... Voy a borrar también este para solamente enfocarnos en el nivel 2. Ya sería 2p3 y sería un 2s1. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a fusionar dos orbitales, un orbital s1 y un orbital p3, y lo vamos a escribir de este lado. Entonces nos queda un orbital híbrido que tiene ahora 4 espacios en total. Voy a tratar de dibujar bien. 1, 2 y aquí. Y vamos a tener un solo orbital S y vamos a tener 3 orbitales P. Por lo tanto, quedaría sp3. Y fíjate que tenemos entonces 4 electrones. Cada uno de esos electrones estará disponible para recibir un flúor diferente. Y entonces ya tendríamos hibridación sp3 para el tetrafluoruro de boro. Y ahora vamos con este que sería el nitrógeno. Y eso es muy fácil porque fíjate lo que vamos a hacer. Voy a mover un poco esto. La configuración electrónica del hidrógeno, ¿cuál es? Es muy sencilla, ¿verdad? Nada más sería tener un solo electroncito porque el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces sería 1s1 y su representación en forma de cuadritos o de lugares sería así, nada más. Entonces ese único electrón se va a combinar con el átomo central, que en este caso sería el nitrógeno. Ahora tenemos que sacar la configuración electrónica del nitrógeno. El nitrógeno es el número 7 en la tabla periódica, es decir, 7 electrones. Y vamos a empezar con 1s2, 2s2, 2p, nos faltan para 7, nos falta un total de 3. Entonces sería P3. Entonces esto aquí tendríamos que ponerlo dentro de las correspondientes espacios orbitales, o que también los representamos como si fueran unas cajitas. Entonces vamos a llenar con electrones todo esto. Bueno, pues aquí tenemos 1, 2. Y aquí tenemos otra vez 1, 2. Y aquí tendríamos 3 en total. Ahora, fíjate que aquí tenemos que hacer una ligera modificación, porque este nitrógeno de aquí tiene una carga positiva. Eso ni quiere decir que tenemos un electrón de menos, entonces hay que quitarle este electrón. Y si le quitamos ese electrón ya no sería 2p3, sino que sería 2p2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es que va a quedar algo muy similar a lo que teníamos acá con el boro, que este electrón lo vamos a promover para acá, para que se forme la hibridación correcta y se liberen los espacios disponibles para formar enlaces. Entonces tendríamos algo exactamente como lo que tenemos aquí arriba, algo así, donde vamos a tener precisamente esto, igualito. Vamos a tener que uno de los electrones, que es este, se ha pasado aquí y va a formar un 2s1, 2p3. Si tenemos un s1 y tenemos un p3, la hibridación es sp3. Y por lo tanto vamos a tener una geometría tetraédrica para ambos iones. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a hacer uno más y vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, para comenzar con este compuesto que tiene 5 átomos de cloro, primero vamos a poner la configuración electrónica del cloro.
que ya la teníamos por acá arriba, entonces voy a copiarla directamente para ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces me la llevo hacia aquí abajo. Y bueno, y aquí tenemos el cloro, que fíjate que tiene un electrón desapareado y es por este el que se va a unir al fósforo. Y entonces ahora tenemos que ver qué configuración, qué hibridación va a tener el fósforo. Para esto vamos a sacar su configuración electrónica y voy a usar el kernel para abreviar, porque el fósforo tiene un número atómico de 15, esto quiere decir 15 electrones, y el kernel del fósforo sería poner el neón, que ya tiene 10 electrones incluidos, este neón, y vamos a poner lo que resta, que sería, si el fósforo está en el nivel 3 de la tabla periódica, en el periodo 3, entonces sería 3S2, y hasta aquí llevamos 12, necesitamos 3 más, entonces sería 3P3. Y bueno, voy a poner aquí las cajitas como quedarían llenas. Aquí tenemos el orbital S y el orbital P tiene 3 espacios. Por lo tanto, vamos a poner aquí 2 electroncitos para este. Y vamos a poner aquí 3 electroncitos para este. Fíjate que aquí tenemos una dificultad bien grande, porque no tenemos lugar donde desaparear este que está en el mismo nivel de energía 3, porque aquí ya no hay espacio en el P. Pero sí que tenemos lugar porque si este es del nivel 3, vamos a ir a nuestro diagrama de Aufbau. Fíjate que aquí está. Y fíjate qué pasa en el nivel 3, que ya tenemos un orbital D, además de los S y P. Entonces ese orbital 3D va a poder aceptar ese electrón que nos faltaría separar para que tengamos espacio suficiente y formar la cantidad de enlaces correcta. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el orbital 3D vacío, que le vamos a poner como 3D 0, porque no tiene nada, nada, nada de electrones. Entonces voy a poner aquí esto así. Y aquí tenía 1, 2, 3, 4, porque tiene 5 espacios en total. Y bueno, así lo tenemos ahora vacío. Ha quedado un poquito chueco, pero bueno, para ahorrarnos tiempo lo he hecho de una vez. Ahora lo que vamos a hacer es este electrón que tenemos aquí, lo voy a promover a ese espacio vacío del D. Entonces voy a tomar este electrón y lo voy a promover hasta este espacio vacío. Y bueno, voy a ponerte cómo quedaría después de haber promovido ese electrón. Lo voy a copiar directamente para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y quedaría de este lado así. Entonces, fíjate, ahora vamos a hacer las modificaciones necesarias. Ya no tengo este electrón aquí, porque lo he promovido hasta un orbital D vacío, que sería este que tenemos aquí. Y esto cambia los numeritos estos de aquí. Ya no tenemos 2, tenemos 1, y aquí no tenemos 0, tenemos 1. Entonces vamos a modificar esos numeritos. Aquí tenemos 3S1 y tenemos 3D1. Y bueno, ¿cómo queda esto ya unido, fusionado, hibridado? Pues tenemos que juntar esos orbitales que tienen un solo electrón y en total son 4 o 5 espacios. Entonces voy a poner aquí esto y vamos a colocar esos 5 espacios vacíos. Entonces tenemos 5 electrones desapareados. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que nos resta o lo que nos sobra son estos orbitales, que son en total 4 orbitales que van a estar vacíos. Los voy a poner de todas formas por ahí para que se vea pues que ahí siguen, no han desaparecido, simplemente ya no se ocupan, están vacíos. Y no te he dejado ver, pero bueno, aquí está la idea, mira. Se han fusionado estos orbitales que tienen un electrón cada uno y vamos a tener un total de 5 electrones desapareados, que es lo que necesitamos precisamente. Y como tenemos un S, tenemos 3P, entonces sería SP3 y tenemos un D. Entonces la hibridación de este compuesto, que es el pentacloruro de fósforo, sería SP3D. Esta es la hibridación correcta. La voy a poner aquí. SP3D. Y bueno, vámonos al último de todos. Ya estamos
cerca de tener todos los ejemplos y vámonos de una vez a este que sería el hexafluoruro de azufre. Y vamos a ver cómo quedaría el hexafluoruro de azufre. Te reto a que antes de que yo lo termine, tú intentes hacer la hibridación y después te voy a revelar la respuesta. Entonces lo único que voy a hacer primero es llevarme esta configuración del flúor para que se vea cómo el flúor puede asociarse con el azufre. Fíjate que siempre esta configuración electrónica que es de los átomos que están alrededor solamente me sirve de referencia para saber que efectivamente un solo electrón es el que se va a combinar con el átomo central. Es decir, que necesitaremos una cantidad determinada de flúors para tener esos enlaces en total. Pues bueno, aquí tenemos el azufre y vamos a sacar su configuración electrónica. Y lo primero que vamos a hacer es usar el kernel para simplificar las cosas. Entonces aquí tenemos el azufre. El azufre tiene número atómico 16 y su configuración electrónica ya con kernel sería el neón, que son 10 electrones. Y está en el periodo 3, por lo tanto 3s2. Y aquí tenemos 3p, serían 4 en total. Y bueno, vamos a dibujar estas representaciones de cajitas para llenar esos orbitales y ver cómo quedarían. Entonces así nos queda de esta forma. Vamos a llenar esos electrones dentro de los orbitales. 1, 2. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos el mismo problema, ¿verdad? Ya no hay dónde aventar electrones para separarlos. Por lo tanto necesitamos un orbital de adicional. Entonces vamos a echar mano otra vez del orbital 3d0, que lo vamos a colocar justo aquí. Listo. Y no tenemos nada dentro de ese orbital hasta que promovamos los electrones correspondientes. Y aquí basta ver que tenemos dos electrones apareados que tenemos que desaparear para que se liberen espacios para que este electrón de cada flúor entre en cada uno de estos espacios y en total tengamos esos 6 flúor que necesitamos coordinar a el azufre. Entonces vamos a poner este electrón aquí y vamos a poner este otro electrón aquí en este otro espacio y nos quedaría de la siguiente forma. Voy a copiar todo esto para que veas cómo nos quedaría. Nos va a quedar de este lado y vamos a hacer todas las modificaciones necesarias porque eso ya cambió. Ya no tenemos aquí dos electrones apareados ni aquí. Entonces esto cambia a 3s1 y este 3p4 va a cambiar a 3p3. Y esos electroncitos, fíjate dónde quedaron en estos espacios ocupando dos electrones, dos espacios en el orbital D. Por lo tanto aquí pongo uno y aquí pongo el otro. Y tengo todos estos orbitales que debo de combinar o hibridar, que son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo. Entonces lo voy a poner justamente aquí. Voy a colocar esto y voy a poner esos 6 orbitales juntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces cada uno de estos espacios va a tener un electrón desapareado. Es decir, que ese azufre va a poder coordinar hasta 7 fluoruros. Y vamos entonces hasta 7 flúors. Y entonces vamos a ver cómo quedaría la hibridación. Fíjate, tenemos S. Entonces vamos a poner S. Tenemos ¿cuántos P? Tenemos 3P. Entonces sería P3. ¿Y cuántos D tenemos? Pues en este no lo he corregido, pero serían 2 en este caso. Entonces vamos a ponerle aquí un 2 y sería D2. Entonces esta es la configuración electrónica o más bien la hibridación que tiene el átomo de azufre, que correspondería a 6 cosas alrededor y eso es una geometría octaédrica. Entonces la hibridación correcta para este tipo de geometría octaédrica en este caso sería SP3D2.
productos. Si quieres saber más sobre este y muchos otros temas más, ya sabes, leyenda, suscríbete a Quimimática y conviértete en una leyenda de la química. Hasta la próxima.